Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad de presentarles a ustedes nuestro proyecto, que hemos trabajado en conjunto diferentes organizaciones. Y hoy estamos aquí para hablar sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente, el tiempo, el clima y otros temas como justicia ambiental. Pero antes de empezar, quiero presentarles a nuestro grupo que va a estar dando esta presentación, este taller, y vamos a empezar con Julián Rodríguez. ¿Nos puedes hablar de ti, tu background, de dónde vienes y cómo participaste? Buenos días, gracias por estar acá. Yo soy Julián Rodríguez, soy profesor de la Universidad de Texas en Arlington y también soy el director de la iniciativa de medios hispanos en esta universidad que inició en el 2010 y por 14 años llevamos graduando estudiantes en este programa que terminan en Telemundo, Univisión, pero también trabajan en los medios en inglés o en los medios bilingües, cubren tanto inglés como español, dependiendo si tienen NBC y Telemundo. El nivel de graduación y de empleo ha sido del 100%. Entonces nos ha ido muy bien con este proyecto. Gracias, Julián. Y le paso el micrófono. Bien, bueno, yo soy abogado, soy la oveja negra de la familia, eh, interdisciplinario, entendiendo que a partir del análisis y la investigación que estábamos haciendo de ley de transparencia y de acceso a la información pública, de datos públicos, necesitábamos de la colaboración decidida, de la participación, de ese complemento de comunicaciones y de medios para transmitir un mensaje al respecto de las investigaciones que estamos haciendo. Actualmente trabajo como director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá, y ya desde hace algunos años pues hemos venido colaborando con diferentes instituciones que se han ido sumando a este proyecto, y pues por supuesto la Universidad de Texas y The Weather Channel, que son nuestros grandes, digámoslo así, sponsors, sponsors y compañeros en este proceso. Gracias. No voy a hablar mucho de medios, pero voy a tratar de mostrarles la visión desde la perspectiva jurídica. Y yo me presento yo mismo. Soy Álvaro Martínez, soy de Barcelona, de España, aunque llevo 11 años en Estados Unidos contando el tiempo. Miro por la ventana, si veo las nubes digo que va a llover, si está despejado hará sol. He trabajado 9 años cortando la programación, cortando las novelas, las películas, los partidos de fútbol, cuando ha habido tornados, huracanes. Me mojé hasta la cabeza durante Harvey en Houston. He sufrido los vientos de Michael, de Fiona en Estados Unidos, o recientemente Idalia en Florida, o Hillary en California. ¿Alguien recuerda algún huracán en California? Casi nadie. 40 años sin un huracán afectando ese estado del oeste de Estados Unidos. Y eso es lo que hago. Cuento el tiempo de una forma diferente. Empecé en España, en TV3, una televisión catalana, luego en televisión española, en Estados Unidos en Univisión, 9 años, en Nacional, y ahora en The Weather Channel en español. Así que quien me pueda decir a qué altitud nos encontramos ahora mismo tendrá premio. Y no se vale buscar en Google. No. Menos, en pies supongo. Menos. Bueno, me lo sé en metros y en pies, así que las dos valen. Más. Más pies o metros. Quien quiera decirlo en metros, en metros. No, es... ¿Cuánto? Un poquito más. ¿Más? ¿No? ¿Has tirado para abajo? A ver. Ya. Premio. Gracias, Albert. Y yo soy Susi Ruiz. Yo trabajo en The Weather Channel, lidero la operación de The Weather Channel en español. Lanzamos hace año y medio atrás con la expectativa de poder hacer algo que nunca se había hecho anteriormente en Estados Unidos y no por completo en Latinoamérica. Entonces nosotros hacemos historias que tienen que ver sobre el tiempo, el clima, el medio ambiente, que incluyen no solamente Estados Unidos, pero también el Caribe y Latinoamérica.
dentro de poco nos van a poder ver en Sudamérica también, pero ya nos pueden ver en lo que es obviamente Estados Unidos y en el Caribe. Entonces, la idea de esta conversación, porque a pesar de que vamos a ir diciéndoles a ustedes cómo logramos llegar a este proyecto, la idea de esta conversación es explorar entre todos cuáles son las necesidades en nuestras áreas. Para tener una idea, ¿qué países tenemos representados aquí? Colombia, España, Puerto Rico, El Salvador, y aquí, si ustedes se ponen a pensar, cada uno de sus países tiene regiones que tienen necesidades específicas, que tienen necesidades porque en un momento determinado pasó algo y la gente que vive en esas áreas se ven tan afectadas que se ven desplazadas, se ven tan afectadas que tienen que cambiar su manera, que no tienen recursos de dónde sacar. Todos esos temas vienen en este tipo de historias. Y entonces, precisamente, ahí hablamos de ¿cuáles son estas historias de las que nosotros queremos hablar? Normalmente se piensa cuando hablamos del tiempo o el clima, como a veces lo intercambiamos en Latinoamérica, que después Albert nos va a explicar cuál es la diferencia. Ah, no, van a hablar si se va a llover o no. De hecho, ayer estaba hablando con algunos medios en Colombia y cuando le estaba hablando de ellos me dicen, no, es que ya nosotros damos el pronóstico del tiempo, pero es que nosotros no solamente damos el pronóstico tiempo. Es más allá de eso, es por qué se puede la gente buscar ayuda en medio de un desastre, a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer. Va más allá de la lluvia, ¿no? Son historias de interacción entre humanos y el medio ambiente, son historias de circunstancias que están ocurriendo ahorita que a mí como persona me impactan, como individuo, hacen la diferencia. Entonces, nuestra misión en The Weather Channel en español, y ahorita paso la batuta a mis compañeros, es, esto lo cambio, salvar y proteger vidas. Salvar, proteger vidas y propiedad. ¿Qué pasa? Nosotros como medio, esa es nuestra misión, pero también le voy a pasar a mis rubros y aclaro, el profesor trabaja en los medios de comunicación, el profesor trabaja en el ámbito legal y Albert está en la parte meteorológica. Entonces, cuando estemos nosotros todos platicando, siéntanse con la libertad de levantar la mano y hacer la pregunta mientras vamos hablando, porque cada uno tiene un rubro en el que puede responder esas preguntas. Entonces, háblanos de tu propósito y misión. Sí, no, es muy sencillo. Creo que es clave para entender la complejidad del mundo moderno, es clave el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Muchas veces, y me preguntan a mí, bueno, ¿por qué un abogado, por qué un investigador en derecho y política y ciencia política termina, por ejemplo, desarrollando herramientas de software, termina produciendo un documental? Y es precisamente el entendimiento de que a partir del trabajo interdisciplinario, la unión de varias disciplinas es que podemos abordar de manera correcta un problema y sobre todo, pues por supuesto, proponer una posible solución, una herramienta que ayude a mitigar una situación en específico. Entonces, en temas de cambio climático, salvar y proteger vidas o para lograr salvar y proteger vidas, es fundamental la unión de muchos, ¿sí? Y esa es nuestra perspectiva. Cuando hablamos nosotros buscando una posible solución con el profesor Rodríguez de la Universidad de Texas, que miramos y hablamos, vamos nosotros a desarrollar una herramienta, ingeniería, ¿sí? Un software, una app. Vamos a difundir esa app, comunicaciones, ¿sí? Pero ¿cómo accedemos a los datos si no entendemos la ley que nos permite acceder a los datos y saber cómo tenemos que manejar, en este caso, datos públicos, el ámbito jurídico? ¿Cómo hacemos que ascienda la problemática en la agenda pública? Ciencia política. Pero resulta que además, para transmitir ese mensaje, necesitamos saber cómo se puede captar de mejor manera los datos por las personas. Diseño gráfico, ¿sí? Entonces, así salvamos y protegemos vidas con el trabajo interdisciplinario. Bueno, entonces en este cuento de contar historias que van más allá de simplemente hablar del tiempo y hablar de datos públicos, porque es que escuchamos muchas teorías y hablamos
muy profundamente y elocuentemente y en muchísimas páginas acerca de los problemas que tenemos, pero seguidamente no aplicamos las cosas que investigamos. Entonces, hablando con el doctor Becerra, dijimos, bueno, legal que ahora existe en Colombia, la ley de transparencia del 2014, vamos a mirar cómo nos podemos conectar con DIMAR, la Dirección General Marítima, trabajar con la Armada Nacional, tomar los datos en tiempo real, desarrollar una aplicación gratuita que los colombianos pueden acceder. Ahora cuando vean el documental después de este taller van a poder ver todo esto de lo que estamos hablando. Y entonces, ¿cómo hacemos para comunicarlo? Porque es que el problema es que tenemos grandes recursos, pero no podemos, nos cuesta trabajo cambiar la mentalidad, por ejemplo, a los colombianos o a los latinoamericanos acerca de cómo se perciben estos nuevos conceptos. Entonces, se crea un proyecto audiovisual en donde iniciamos a documentar y hacer entrevistas acerca de por qué los datos públicos son importantes y cómo podemos emplearlos. Y al mismo tiempo, como estamos trabajando con DIMAR, la Dirección General Marítima, y con la Armada Nacional, dijimos, ok, vamos a tomar estos datos públicos de las boyas meteorológicas y oceanográficas que tenemos en la costa, en las costas colombianas. Nos involucramos entonces en el cambio climático. Empezamos a mirar por qué es importante medirlo. Nos fuimos a los glaciares y miramos la contracción de los glaciares, hablamos con los locales, estuvimos en Ushuaia, visitamos la Antártida. Entonces, ¿qué sucede? En este cuento nos comunicamos con Susi y Susi nos dice, ¿y dónde vas a poner esto al aire? Yo dije, no, vamos a producir un documental y lo ponemos en las redes sociales. Dijo, no, saquémosla del estadio y produzcamos algo que sale en el Weather Channel en español. Y empezó una colaboración. Entonces, es muy importante poder tener, sino también de trabajar con los medios de comunicación, con la industria, para que la academia se vuelva más práctica, para decir y mostrar cómo es que se solucionan estos problemas. Que somos unos berracos para hablar sin parar y somos berracos para publicar artículos, pero no somos berracos para hacer algo al respecto. Entonces, estamos aplicándolo. Y hablando de eso, uno de los roles más importantes es el rol de comunicarlo, porque una cosa es tenerlo en papel, otra cosa es tenerlo esquematizado, pero otra cosa es el arte de la comunicación y de cómo digerir el tema científico para que María y José afuera en las calles puedan entender lo que está ocurriendo y cómo les va a afectar, cómo les está afectando. Albert, háblanos brevemente de lo que es el IMR y cómo... El amor a la tecnología. Buscamos siempre la última tecnología para hacer las cosas y evidentemente hoy en día en televisión, supongo que cuando veis el segmento del tiempo o está detrás de una pared verde, delante de una pared verde, si están detrás no se verían, delante de una pared verde o con unas pantallas, pues nosotros vamos un poquito más allá. Los gráficos delante de nuestros, lo conocemos como realidad aumentada, porque están delante, aunque no los vemos, hacemos ver que existe esa ilusión, pero el paso siguiente es meternos dentro de la ilusión, que es lo que conocemos como realidad inmersiva, que ya es que el gráfico está detrás y delante mío, en otras palabras, como las películas de superhéroes que recrean una ciudad, una batalla, pues es lo mismo. Si quiero hablar de incendios forestales, en vez de mostrarlo en una fotografía o un video, el fuego está a mi alrededor. De modo que eso capta más la atención al espectador y hace que se quede allí pendiente del mensaje, porque hacer un mensaje sencillo, cuando hablamos del tiempo o del cambio climático, es importante. No es lo mismo decir, mañana tendremos un ligero descenso de las temperaturas mínimas, que decir, mañana hará más frío que hoy. La gente se queda con mañana más frío que hoy. Yo os invito, Google, búscate en Google Translate, weather en español, a ver qué sale. ¿Quién Google Translate? Pues ya que estamos en el Weather Channel, búscate a ver cómo traduce Google la palabra weather. Clima. ¿A alguien le sale clima? Clima, otro clima. ¿Cuál entre tiempo y clima? ¿Alguien lo sabe? A ver. Bien encaminada. En otras palabras, el tiempo es lo que podemos recordar. Hoy, ¿cómo está el tiempo? Nublado, con ratos de sol. El día de mi boda llovió. El día de el fin de semana que quiero ir al campo, hace sol. Eso es el tiempo, lo que está pasando ahora, dentro de unos días, lo que pasaba en una fecha concreta. El clima es, cuando era joven, hacía más frío. Ahora hace más calor, sufrimos más.
Mis abuelos decían que llovía mucho o nevaba mucho. Eso es el clima. En otras palabras, nosotros no recordamos el clima. Las piedras sí, las rocas, el paisaje. Así que el tiempo es lo que vivimos, el día a día, y el clima es a lo largo del tiempo. O si lo pasamos, ya que estamos en televisión, hablando de televisión, el tiempo es cada uno de los fotogramas, cada uno de los frames, eso sería el tiempo, y el clima toda la película. Así que en un rato lo que veréis es un reportaje climático, pero son un montón de frames contando pequeñas cositas que nos afectan durante el día a día. Gracias, Albert. Y ahorita vamos a adentrarnos un poco más en el tema meteorológico, pero para nosotros hacer todo esto que hicimos, que tenemos que tener en cuenta. Perdón. Uno, inclusive dentro del mismo país tienen regiones y esas regiones necesitan unas ciertas maneras. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los intereses que tenemos dentro de Latinoamérica, los diferentes países que están acá. Los hispanos en Estados Unidos y mercados en donde se concentran. Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que tenemos hispanos en todos Estados Unidos, están concentrados en diferentes áreas. La población está concentrada en diferentes áreas y esas áreas son muchas veces las más afectadas por el mal tiempo. Por ejemplo, las costas. Las zonas donde ocurren mucho los tornados en el área de Texas. Son áreas que frecuentemente son afectadas por los eventos naturales. La experiencia con el tiempo, por ejemplo, una persona que vive en el medio en la Ciudad de México, tal vez no va a conocer sobre huracanes como una persona que ha vivido en Puerto Rico o en Cuba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Una persona que vive en el interior del país versus una persona que vive en las costas del país. Las diferencias culturales, el dialecto, cómo perciben el medio ambiente, cómo perciben la naturaleza, cómo se comunican a través de esto, cómo nosotros, una cosa que pasa en todos los países, o tratamos de que haya personas representantes de diferentes países, y entonces, ¿qué pasa? En Perú se dice una cosa de una manera, en España de otra, en Puerto Rico de otra, y cómo llevamos la información a ese grupo, a la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. El impacto socioeconómico que la historia que vamos a hacer vaya a tener en el grupo de las personas a que nos vamos a dirigir, y la conexión que hay entre las culturas y los países. Y esto es bien importante, por ejemplo, para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las personas que emigran de sus países mantienen un vínculo muy cercano con las personas que están viviendo en Estados Unidos o viceversa. Entonces, si pasa algo en Colombia y yo estoy en Dallas, yo quiero saber qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Bogotá, qué está pasando en Medellín, qué está pasando en las diferentes zonas. Entonces, así como es importante conocer la audiencia y cómo estamos dirigiéndonos a ellas en términos de estas historias, también es importante conocer el tema, que es lo que hablaba Albert, que el tiempo versus el clima son dos cosas diferentes. Habló de esto se basa todo en ciencia. La disponibilidad de datos lo hace diferente. Los diferentes esfuerzos que hay en Latinoamérica. Ayer estábamos hablando con el Servicio Nacional de Meteorología de Colombia y nos dicen, sí, tenemos los datos. Lo que no tienen son los recursos para manejar esos datos de una manera que estén disponibles todo el tiempo. Algo que también descubrimos en la aplicación, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, precisamente sobre esto, entra la conversación que Julián nos va a hablar sobre las diferencias que hay entre cubrir algo en Latinoamérica y cubrir algo en Estados Unidos, o cubrirlo donde abarque las dos temas. Entonces, cuando usted tiene un inmigrante en los Estados Unidos, ya sea, en mi caso, por ejemplo, un colombiano, y tenemos la población en general, siempre va a existir, ¿no?, una superposición. La cultura que nosotros traemos, la cultura existente, los sistemas que nosotros traemos, en los que crecimos, los sistemas que existen en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros producir contenido que sea relevante para estos inmigrantes? Y uno tiene que buscar entonces en dónde está esa superposición. Si nos encontramos más hacia el suroeste de los Estados Unidos, vamos a tener una comunidad que es más de descendencia mexicana. El sureste, entonces vamos a encontrar una comunidad
que es más del Caribe o de Sudamérica. Contar esas historias tienen muchas cosas en común, otras no tanto. Lo que sí nos une como inmigrantes es el hecho de que a nosotros nos preocupa mucho la familia. Nosotros queremos estar en familia, queremos ayudar a la familia, queremos estar conectados con los países de origen, si somos la primera generación. Entonces, cuando contamos estas historias las contamos desde la perspectiva familiar para poder llegar al ángulo emocional, al corazón de la persona que está observando y está absorbiendo esta información. Cuando usted presenta una noticia, usted no es capaz de crear una movilidad. Los datos son extraordinarios, magníficos. A nadie le importa un carajo frente a las realidades que enfrentan los inmigrantes. Otra cosa es que los inmigrantes vienen con un sistema colombiano, en mi caso, y voy a los Estados Unidos y tengo que aprender un nuevo sistema. Y ese nuevo sistema tiene que ser entonces incluido explicando por qué las cosas funcionan de esa manera. Esto es esencial para poder crear ese tipo de transportación. La transportación es poder tomar la persona que está sentada en una silla y transportarla dentro de una historia y retener la atención de esta persona y asegurarse que esta audiencia pueda entonces aprender algo que es aplicable. Tiene que ser funcional de alguna manera. Las limitantes que también existen es que en los Estados Unidos usted tiene cualquier cantidad de recursos en inglés. Pero si usted es la primera generación viviendo en los Estados Unidos y usted el inglés más o menos lo maneja o puede que no lo maneje y usted tiene que buscar una fuente sólida, un experto que hable español para una nota específica, le va a costar muchísimo más difícil a los medios de comunicación encontrar esa fuente. Ni hablemos de los datos. Entonces, tenemos que centrar muchas de estas historias alrededor de un personaje principal para poder humanizar eso que queremos nosotros ilustrar y buscar de alguna manera la experticia y explicarla como reportero, como presentador, como experto meteorólogo y contextualizarlo de una manera que no podría hacerse en español porque los recursos importantes se encuentran en inglés. Eso es más o menos, ¿no? Una introducción muy, muy breve acerca de cómo presentaríamos esa información en los Estados Unidos. Y qué bueno que mencionas lo de las fuentes, porque resulta que cuando nosotros vamos a hacer este tipo de historias, hay muchos intereses de por medio, de compañías, de individuos, que siempre quieren venir y presentar su producto, su servicio. Entonces, aquí es bien importante recalcar la responsabilidad que nosotros tenemos con la audiencia, de que cuando estamos dando una información, esa información sea actual, precisa, que tengamos fuentes que son relevantes, no solamente relevantes para el tipo de información, pero también sean expertos en este tipo de información, que sean personas educadas, entrenadas en este tipo de información. Un ejemplo en el caso de nosotros. No es lo mismo que hubiera venido, por ejemplo, Julián y el doctor Becerra a hablarnos sobre este proyecto, a que me hubiera venido una compañía a decirme, mira, tengo este proyecto que lo estoy sacando. ¿Por qué? Porque la compañía ya me viene con ojos de dinero, de querer hacer dinero. No le importa qué está pasando en realidad el medio ambiente. Tengo que tener yo ¿cómo se llama? Ese filtro donde editorialmente uno puede decir, un momentito, ¿cuáles son los intereses detrás de esto? ¿No? Entonces, la fuente es sumamente importante porque también la información debe ser bien objetiva y sin conflictos de intereses. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede haber un conflicto de interés si están diciendo que van a hacer algo bueno para el medio ambiente? Y en este caso pongo el ejemplo y no estoy diciendo que sea malo, clarifico, pero pongo el ejemplo de ExxonMobil y cualquiera de otras compañías como ella que tienen estudios de cómo están ayudando al medio ambiente, de qué están haciendo para el medio ambiente, cómo lo están haciendo. Pero cuando uno profundiza, en realidad están haciendo algo, o lo que están haciendo es efectivo, o en realidad es lo que están comunicando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo seleccionamos estas fuentes. ¿Alguno de ustedes quiere agregar? Nunca hay tiempo. Eso lo aprendí trabajando
con mis colegas de comunicación. Y es cierto, pero hay un punto muy, muy importante y es, a pesar de que no haya tiempo, por favor, ustedes tienen la responsabilidad. No nos podemos abstraer de la responsabilidad de que si transmiten información, datos, tienen que ser información y datos fiables, creíbles. Seas un youtuber, trabajes para una gran cadena noticiosa, la responsabilidad es de ustedes y no es un hecho menor. ¿Por qué? Porque a ustedes la pantalla, el dispositivo, sea cual sea, ya los está validando frente a su audiencia. Es decir, si ustedes lo dicen, es que es cierto. ¿Sí? Entonces, muy fácil. Incluso nosotros desde la academia, no nos crean todo. Siempre en investigación hay 3 puntos de vista. Siempre. Blanco, negro y el que se ubica en el centro, el gris. ¿Sí? Se los pongo en política. Derecha, izquierda, centro. Siempre, en todos los temas. Que no tenemos el suficiente tiempo para contrastar, pero sí que podemos por lo menos hacer ese ejercicio, ¿sí? De llegar y tener, cuando menos, la posición A y buscar la posición B. Y ahí ya podemos tener un balance. Las universidades en Latinoamérica estamos esperando que ustedes nos busquen y nada que nos buscan, ¿sí? Nada que van y nos buscan. Y todavía conservamos nosotros el suficiente espacio de independencia para poderles brindar a ustedes una ingente cantidad de información, ¿sí? En Estados Unidos está mucho más arraigada la cultura de entrevistar a expertos en universidades, etcétera, etcétera. En Europa, más o menos, yo pues, tuve la oportunidad de estudiar y educarme en Europa y más o menos conozco, pero en Latinoamérica nos falta mucho por recorrer. A veces cuando ustedes se pregunten de dónde encuentro una fuente, está en los centros de investigación, en las universidades de todos los países latinoamericanos. Dime. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Silvia. Algo que quería adicionar a lo que tú dices es, y que por lo menos a nosotros, pues yo que trabajo en el tema de comunicaciones y comunico la ciencia, que ese es como mi fuerte, es que nosotros trabajamos de la mano con los científicos. Yo vengo de un centro de investigación internacional en agricultura, se llama el CIAT, y realmente pues verificamos toda la información con ellos, porque las publicaciones, todos los papers y todo eso, pues digamos que una estrategia muy útil es trabajar de la mano con ellos. O sea, cuando tú ya tienes toda esa información, digamos que eso permite que no haya como errores, por así decirlo, en el momento de comunicar las cosas. Gracias. Sí, exacto. Entonces, créanme, y he hablado con colegas, ya con esto termino, de toda Latinoamérica, y me dicen que tenemos el mismo problema. Los medios no nos buscan, ¿sí? No nos buscan. Y estamos ahí esperando porque no para ser protagonistas, ni nos gusta ni sabemos cómo hacerlo, sino pues para entregarles los datos a ustedes, ¿sí? Y pues creo que ya entonces a partir de ahí se desvirtuaría como el bulo que existe en cuanto a no, es que si usted es un influencer, entonces a usted no se le puede creer. No. Ojalá que los influencers nos buscaran también porque sabemos del poder que tienen. Los medios de comunicación, etcétera, etcétera. No lo, perdón, no es fiable. Que decía, yo le preguntaba, entonces eso quiere decir que si lo dijo Elon Musk en Twitter o en X, ahora no es una fuente creíble. Lo que pasa es que ahí entraríamos en el tema de conflicto de intereses, ¿sí? Elon es una persona muy, muy inteligente, creo que tiene un fin altruista muy importante, pero tiene también sus propios intereses. Sería muy interesante, por ejemplo, contrastar Starlink, la posición de Elon Musk con la internacional sobre la contaminación lumínica que está provocando Starlink, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, A y B. Y ahí sí podemos sacar un reportaje con
las dos posiciones y con Starlink y ellos. Pero el punto que quería hacer es que cuando hay una persona de alto perfil que dice algo, no necesariamente esa es una información correcta. Entonces es nuestro deber buscar la información correcta y tal vez compararla y tal vez exponerlo de los dos lados para que la gente pueda decidir. Otro elemento que es sumamente importante es el elemento visual, que utilizamos nosotros para decirle a la gente, esto es llamativo, esto es chévere, esto me gusta, esto me llama la atención, lo quiero seguir viendo. Entonces, en estos elementos visuales hay varias cosas de las que vamos a hablar. Una es humanizar la historia y la otra es utilizar gráficos con data. Pero antes de entrar en detalles, vamos a ver esta presentación. En un abrir y cerrar de ojos, un incendio forestal ha convertido todo lo que estáis viendo en un montón de cenizas. Las familias que podrían enfrentarse a una escena como esta necesitan recibir a su celular a tiempo las alertas que les pueden permitir ejecutar su plan de evacuación y así mantenerse a salvo. Y es que fijaros, las llamas que están quemando detrás todavía están descontroladas y para combatir este fuego necesitamos entender la ciencia que hay detrás de los incendios forestales. Un fuego para arder necesita tres elementos: oxígeno, calor y combustible. Y para apagarlo, adivinad, necesitamos eliminar uno de estos tres elementos, que es justo lo que hacen los bomberos que ya están trabajando en ello. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es eliminar el combustible. Limpiar los bosques es fundamental. Y los bomberos están creando lo que conocemos como una zona libre de combustible que evitará que el fuego se siga expandiendo. Durante un incendio se tiene que actuar muy deprisa. El fuego se vuelve errático. El tiempo, la topografía e incluso el combustible son factores que determinan su comportamiento a medida que éste va subiendo la montaña. El calor que se eleva y las llamas van precalentando la vegetación, que la convierten en más combustible para que el fuego se pueda seguir propagando muy deprisa. Los vientos, a menudo secos e intensos en la parte alta, solo favorecen que este arda mucho más. Y es que cada año hay alrededor de 73.000 incendios forestales que queman un promedio de 7 millones de acres de terreno. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale al tamaño del estado de Maryland. De costa a costa hay 70 millones de propiedades en riesgo. Cada vez hay más incendios forestales. Estos son más grandes y pueden ser mucho más difíciles de contener. Por todo esto es muy importante que bomberos, personal de primeros auxilios, voluntarios, usted y toda su familia ahora más que nunca estén conectados y bien informados. La tecnología que tenemos a nuestra disposición es un gran recurso antes, durante y después un episodio como este. Si queréis saber más podéis visitar ready.gov/es para entender los riesgos de un incendio y saber qué hacer si un fuego está cerca. Y es que todo esto causará una gran diferencia. Bueno, haciendo la aclaratoria que obviamente T-Mobile vio y dijo, qué chévere, vieron el carrito con T-Mobile allá al final, entonces quisieron ser parte de esto y buenísimo, excelente para nosotros. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién de los que están aquí se acuerda algo nuevo que haya aprendido a través de esto? ¿Quién de los que están acá? ¿Quién se acuerda de algo nuevo que haya aprendido? No, ustedes no participan. Allá atrás, a ver. Fuerte. Fuerte. ¿Qué aprendiste ahorita? Good. 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 Very good. ¿Ves? Y esa es la intención. La intención es que cuando estamos viendo este tipo de contenido, claro, aquí tengo que aclarar que The Weather Channel le dedicamos bastante tiempo a lo que es la construcción de este tipo de escenografías y gráficas. Sin embargo, nosotros con los medios que tenemos en Latinoamérica, podemos recrear esto a través de los diferentes elementos que podemos conseguir allá afuera, humanizando la historia, con la experiencia de las personas que han vivido, cómo lo han vivido. Una vez oí a un muchacho que se acercó y dijo, no, es que si los ponemos llorando al aire es una falta de respeto. Yo lo considero de esta manera. Es un voto de confianza que nos está dando el televidente para compartir su experiencia. Es decir, esa persona está caminando hacia nosotros, diciéndonos qué le está pasando para que nosotros podamos compartir su historia, para que otros se puedan identificar y tomar acción al respecto.
Entonces, si nosotros logramos humanizar este tipo de experiencia en medio de desastres naturales, en medio de diferentes eventos naturales, entonces ahí vamos a hacer la diferencia. Y también, no solamente cualquier personaje, es qué tipo de personaje. Si es un personaje que tiene personalidad, que es vívido cuando habla, el tipo de expresión que tiene, la expresión facial, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y los gráficos con data. Una buena representación gráfica ayuda a la audiencia a entender y a digerir procesos. Now, sí. Es que es muy importante, no menosprecien a la audiencia. Constantemente en Latinoamérica y particularmente en Colombia, los periodistas nos entrevistan, los comunicadores, los medios de comunicación y bueno, es que nosotros no entendemos de su tema, entonces simplifíquelo, no. Si hay algo que nos atrajo desde la academia de trabajar y creo que es la clave de The Weather Channel, es esto, es toda la gran cantidad de información que entregaron sin menospreciar a la audiencia. Claro, hay que saberla transmitir, ¿sí? Pero cifras, gráficos, información, cómo se genera un incendio, cómo se apaga un incendio, las medidas, no menosprecien a su audiencia. En Latinoamérica, y si estoy equivocado, por favor, corríjame que ustedes conocen mucho más del tema, se menosprecia constantemente a la audiencia y nosotros cuando nos llaman a transmitir nuestro mensaje, también nos sentimos un poco cortados porque no sabemos entonces si sencillamente pues decirles, no, es que no entendemos de tu tema, explícanos de forma sencilla, pero ¿cómo te lo voy a explicar de manera sencilla? Tengo que dar los elementos mínimos, ¿sí? Porque lo hemos hablado con otros colegas de, no, es que yo entiendo, yo puedo entender una data, ¿sí? Yo como ciudadano de a pie la entiendo, porque además si me preocupa, pues tengo esa capacidad. Dime. Eso, sí, eso depende de cada país. Cada país tiene su sistema de alertas. España, por ejemplo, es muy bueno, pero incluso en España es polémico. Salta una alerta en la ciudad de Madrid por riesgo de inundaciones y la gente diciendo, ¿por qué me están avisando que va a llover mucho? Y 2 personas fallecieron. Cada país funciona diferente. En Estados Unidos hay 3 sistemas de alertas. El presidencial, que es emergencias, luego están las alertas tipo que se ha perdido un niño o un señor mayor, y luego hay las alertas meteorológicas, que si tienes un teléfono inteligente, Android, iPhone, salen en español desde hace un par de años y te alertan de que va a ocurrir algo, que te va a afectar y tienes que tomar acción. Por ejemplo, en el caso de un huracán es bastante simple. Te llega la alerta, hay un huracán o una tormenta tropical que se acerca a tu zona, prepárate. Cuando quedan 48 horas. Cuando quedan 24 horas te dice, si estás en zona de evacuación, evacúa ya. Y cuando quedan 5 horas te dice, vete a un refugio. Ya no tienes tiempo de evacuar. Está bastante bien establecido. En el caso de los incendios, depende de la zona. Por ejemplo, en California, en 2017 tuvimos el incendio en una ciudad que se llama Paradise. El fuego estaba por alrededor que la gente no podía evacuar. No es un incendio, es uno de los peores incendios de Estados Unidos de los últimos años. ¿Se alertó a la población? Sí, pues que no tuvieron tiempo de evacuar. Y por eso es importante que uno sepa dónde vive y conozca más volumen, significa que el agua está más alta. Así que vamos a sufrir más inundaciones en Cartagena, por ejemplo, en Colombia, en Miami, en Nueva York. Toda la gente que vive en la costa tiene que saber dentro de 10, 15, 20, 30 años habrá muchas más inundaciones que ahora. No va a ser de un día para otro, pero va a ser que quizás llegará una tormenta y las inundaciones serán mucho más potentes. Eso nos dice el cambio climático. En cuanto a los incendios, ¿qué ha pasado este año en Canadá? Por los peores incendios de toda la historia de Canadá, que el humo llegaba a Barcelona, en Madrid, en Londres, incluso en Miami, en todo el Caribe. El humo viajaba, arrastrado por la corriente en chorro, hacia el otro lado del mundo. De modo que uno tiene que prepararse. Y eso es lo que nos dicen el cambio climático. Tenemos que estar preparados. Y cada país tiene que hacer sus deberes, ya sea protección civil, los servicios meteorológicos, para crear un sistema simple, porque, entre otros, los que habéis estado en Estados Unidos, el sistema de alertas no es el mejor del mundo en cuanto a descripción. Tenemos 250 alertas. En Europa tenemos 3 colores. Y en muchos países, como en México, verde, amarillo, rojo. Y también ese es otro trabajo de los gobiernos. Simplificar
la información para que la gente lo entienda. Si os digo, hay una vigilancia por tornado, ¿qué harás? ¿Qué haríais? ¿Os iríais al refugio o os quedaríais esperando? Claro, pero si te digo, hay un tornado warning, o una alerta por tornado, un aviso. Claro, ese es nuestro trabajo, lo que decía Julián y el doctor. Tenemos que enseñarles a la gente a cómo interpretar el mensaje para poder actuar en consecuencia. Y eso es lo que yo hago cada día. Adelante. Claro, es que se tiene que enseñar a todos los niveles, desde la escuela hasta los mayores. Ahí está. ¿Sí? Y se hace en muchos sitios, pero claro, tienen que tener el interés los distritos educativos de hacer esos proyectos. ¿Sí? 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 En Japón se hace. ¿Sí? Refiriéndome a ese tema, precisamente en The Weather Channel, ese tema lo hemos tomado muy seriamente. Y lo que estamos haciendo es, ahorita mismo, donde ya está bien avanzado, falta mucha información de esa. Entonces nos estamos organizando con el gobierno para que empecemos a unificar el lenguaje. Pero ¿cuál es el mensaje de nosotros para ustedes? Porque ustedes también tienen un rol bien importante como profesores, como estudiantes, como periodistas, es traer a colación la información dentro de sus rubros gubernamentales, ya sea que se manejan a nivel estatal o local o federal, pero traerlo a relucir, porque de otra manera no se habla al respecto. Esta mañana cuando llegamos aquí a las 8, la cantidad de las personas que estaban interesadas en hablar de esto parecía ser mínima, pero no es porque no hay interés, es porque no hay información. Entonces, si ustedes se encargan de ayudar con su granito de arena a que esa información se expanda, vamos a tener más oportunidades. Y vamos a avanzar brevemente. ¿Cómo afecta el cambio climático a Quito? Y vamos a hablar sobre la ciencia del cambio climático. Ok, les pido un favor, si saben con la señorita los que se van a inscribir afuera para no interrumpir la sesión. No, pero se te irá todo el mundo. No, bueno, estamos en Quito. ¿Cómo afecta? Estemos donde estemos, el cambio climático nos afecta a todos. Da igual si estamos en una ciudad como Miami, en Bogotá, en Colombia, en Río de Janeiro, en Brasil, en Madrid, en España. Siempre nos afectará el cambio climático porque está ocurriendo. Y en ciudades como Quito, por ejemplo, el cambio climático les afecta de una manera bien interesante. Cada vez va a llover más. Cada vez habrá más inundaciones. ¿Y dónde estamos? Estamos rodeados de montañas. Eso significa más deslaves de tierra, más riadas que podrán arrastrar todo lo que hay en las montañas por las calles hacia el valle. ¿Está la ciudad preparada para eso? Esa es la tarea que tenemos que hacer en los próximos años, adaptar nuestras ciudades, lo que conocemos como resiliencia, para que así podamos estar prevenidos. Los glaciares de Quito están desapareciendo. Solo queda un glaciar en toda la zona de Ecuador de los 7 que había. Y eso significa menos agua dulce para los residentes, en este caso. Así que es importante estar preparados. Lo decíamos con los incendios. El cambio climático no nos dice que los incendios serán más grandes o más pequeños, pero sí que nos dice el cambio climático que cada vez habrá más incendios en zonas deshabitadas. Por eso tenemos que cuidar los bosques, tenemos que estar preparados. Es importante tener en cuenta que el cambio climático no nos dice que habrá más o menos huracanes, pero sí que con un océano más caliente los huracanes podrán tener más energía. El cambio climático no nos dice que habrá más olas de calor, pero sí que nos dice que habrá episodios con temperaturas más altas y eso evidentemente implica que la gente, los grupos vulnerables estarán en riesgo. Y eso es lo importante. Por eso es importante saber dónde acceder a la información para no dar un mensaje erróneo y empezar las fake news, ¿no?, que van corriendo por las redes. Y el niño, por ejemplo. El niño sabemos que con el cambio climático los episodios serán más frecuentes. Habitualmente teníamos un año o dos con niño, luego teníamos una niña, luego neutro, luego volvía a ser neutro, luego volvía otro niño, pero es que con el cambio climático estamos viendo que el niño se está repitiendo más y más veces y en estados, por ejemplo, ya que estamos en Ecuador, eso implicará más lluvia y menos nieve. Eso en cuanto a los patrones generales. Luego hay cosas que no podemos controlar. ¿Quién se acuerda de la erupción del Tonga hace 2 años? Era un volcán submarino
que inyectó, lanzó a la atmósfera millones de litros de agua salada. ¿Qué hizo eso? Pues que ese verano no hiciera calor en el mundo. Bajó la temperatura de forma natural. Si os acordáis, que había las noticias que este verano no ha hecho calor, este verano, hace 3 años, y eso fue gracias a la erupción de un volcán. Hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí, los gases de efecto invernadero. ¿Quién come carne de res? De vaca, ternera, son los principales productores del metano. Si hacemos silencio, un segundo, ¿qué se escucha? ¿Y qué usan los vehículos? Gasolina, el combustible fósil. Hoy en día la principal fuente de producción de energía eléctrica siguen siendo los combustibles fósiles, ya sea el petróleo, el gas natural o el carbón. Tenemos que adaptarnos. Pero ¿quién quiere una central nuclear al lado de su casa? Nadie. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona. Las centrales nucleares en los últimos años han mejorado tanto que no generan nada de residuo. E incluso es la única forma que cuando tú agarras el uranio, obtienes energía, del residuo lo vuelves a utilizar para obtener más energía. Así que prácticamente es cero el residuo. Pero nadie quiere centrales nucleares. Pero es lo más limpio que hay en el mundo. Porque el sol solo nos ilumina durante unas horas. El viento solo nos da electricidad cuando sopla. Así que tenemos que ir cambiando, aprendiendo, educándonos para adaptarnos. Y esa es la pelea que tenemos que hacer de aquí a los próximos 10 años. Porque es que, sí, yo en casa puedo reciclar. Yo me puedo comprar un coche eléctrico, puedo poner placas solares, puedo aprovechar el agua de lluvia. Pero que si lo hago yo y todo el vecindario, sí, ayudamos un poquito, pero el gobierno tiene que hacer su trabajo por el otro lado. Y no un gobierno, todos los gobiernos del mundo. De hecho, en toda la historia de la humanidad, solo nos hemos puesto todo el mundo una vez de acuerdo. Y fue, a ver quién se acuerda, los gases CFC. ¿Os acordáis en los años 90? Esos gases de los sprays, de las neveras. Es la única vez que todo el mundo se puso de acuerdo que teníamos que dejar de producir esos tipos de gases. ¿Por qué? Porque hacían grande el agujero de la capa de ozono. Nos pusimos de acuerdo hace 30 años. Pero ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo con el calentamiento global? Y aquí está lo que decías, los intereses, los gobiernos y las empresas, evidentemente, porque detrás de todo gobierno hay un lobby que busca por su dinero. Ni el de París, ni ninguno de ellos. Porque en el fondo no hay sanciones. Digo, yo no lo ratifico, yo seguiré contaminando. Y si me paso, pues bueno, te pagaré o te lo compro a ti para que el cómputo sea nulo. Ese es el problema, con que no hay... somos humanos. Si no nos castigan, si no lo sufrimos, no nos afecta. Solo para complementar, ¿qué es lo que sucede? Son 3 elementos principales. Primero, con respecto al acuerdo del 86 de los fluorocarbonos, la amenaza era latente y se podía percibir en un muy corto tiempo de la destrucción de la capa de ozono, lo que hizo movilizar a los estados. En cambio, con el cambio climático, su accionar lento ha impedido que realmente los estados sufran la presión de la ciudadanía y este tema suba en la agenda pública hasta hacerlo insostenible. Solo hasta este verano, precisamente en la zona norte del mundo, donde ya se está empezando a sentir el efecto del cambio climático, empieza a subir la presión para que el tema suba en la agenda pública. Segundo elemento fundamental, y es que los estados emergentes, los que antes eran en vías de desarrollo y antes llamaban subdesarrollados, ¿sí? Vamos cambiando de nombre como para modernizarlos y ser más políticamente correctos. Los países emergentes ahora están diciendo o estamos diciendo, hey, tú te desarrollaste a un bajo costo, contaminando con energía muy barata. Y ahora me quieres a mí imponer mi desarrollo con economía, con el desarrollo de energía muy costosa. Entonces esto no es justo, ¿sí? Entonces, claro, cuando viene Europa, Estados Unidos, hey, no, ahora tú tienes que crear filtros en tus fábricas, tienes que hacer la transición energética. ¿Y con qué la hago? Me va a costar más desarrollarme. Y finalmente, tercer elemento, y es precisamente el fenómeno del cambio climático que exige que como trasciende las fronteras, todos estemos de acuerdo o
todos vamos a sufrir sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, se ha planteado en Europa, que es como los que lideran la agenda, pero ¿para qué desarrollamos nosotros? Por ejemplo, Alemania la semana pasada dijo, no, vamos a frenar el tema de acabar los autos, el desarrollo de autos de energía limpia, porque el resto no se ha puesto de acuerdo y nuestro impacto va a ser mínimo y mi costo va a ser alto en materia política. Entonces son los 3 elementos que han impedido la situación, que se llegue a un gran acuerdo. Gracias, profesor. Vamos a mantener las preguntas por un momento, pasamos y las dejamos hacia al final para poder terminar la presentación y seguimos con la estructura que deben tener este tipo de reportajes. Bueno, existen ciertas estructuras esenciales para poder contar una historia. Muchas de estas las han visto ustedes. Una de ellas es la forma de diamante, por así decirlo. ¿Qué es lo que busca uno con estas diferentes formas para diseñar cómo cuenta una historia? Uno la diseña de tal manera que uno quiere capturar y retener la atención. Ahorita, por ejemplo, estamos cerrando ya una investigación en mi universidad con el Centers for Disease Control and Prevention, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Es una investigación de $500,000 para identificar por qué los hispanos no se estaban poniendo las vacunas contra el COVID-19, identificar cómo podemos llegar a las familias hispanas y al mismo tiempo, pues, identificar los medios de comunicación que están utilizando, en fin, de dónde proviene esta información, cuál es la mejor manera de difundir. Entonces, dentro de eso encontramos que cosas que ya se sabían, entonces pudimos verificar que, la mejor forma de uno poder entrar a la comunidad hispana es por medio del núcleo familiar, pero dentro del núcleo familiar, la mejor manera de entrar a una familia es por medio de la mujer. Entonces, si uno empieza a usar ciertos diseños para contar una historia y lo entra por medio de la mujer, los resultados son extraordinarios. De por sí, varias notas que desarrollamos en la universidad y que las difundimos por medios locales, Univisión en este caso, se publicaron en YouTube y miramos las estadísticas y nos descrestó de muchas maneras ver que el 100% de las personas que le dieron un like y que compartieron la nota fueron mujeres. Entonces, para eso, ¿qué hicimos? Escoger que la doctora fuera una mujer, escoger que el presentador o la reportera fuera una mujer, escoger que el personaje principal con el que íbamos a humanizar esos datos era una mujer. Entonces, todo fue al lado de la mujer y pudimos entrar y comunicar y llevar ese mensaje directamente a las familias. Entonces tenemos, por ejemplo, el diseño de diamante, en donde el diseño sencillo donde se presenta un tema y el grueso de la información se encuentra en el centro y se llega a una conclusión al final. Regresamos al personaje principal, pero para que tenga sentido, ¿sí? Tiene que ver todo el reportaje, la audiencia, el televidente. Otra manera de contar una historia es lo que se conoce como el diseño en pino, ¿sí? O el arbolito de Navidad, si les parece como más memorable, en donde lo que hace es constantemente sorprender a la audiencia con datos nuevos que los mantiene interesados en el tema que se está contando, ¿sí? Entonces, uno cree que ya aprendió algo y lo sorprenden otra vez. Y se vuelve otra vez a bajar y vuelve y lo sorprenden a uno. Y así lo mantiene una persona interesada hasta el final. El otro es el más clásico, que es simplemente presentar, exponer el problema. Hay una complicación, se llega a un clímax y después llega una resolución. Pero, por ejemplo, en el caso de hablar del COVID-19, pues resolución, aunque tenemos algo, todavía no existe, ¿sí? Entonces, hay unas que quedan muy abiertas. La otra, que es el diseño en copa, que también es muy parecido a la pirámide invertida. Creo que estamos familiarizados con esta, en donde la información más importante se pone al frente para asegurarnos que la audiencia va a recibir la información y si se van o dejan de leer, simplemente se llevaron los datos que necesitamos que la audiencia o el lector tenga. Esto proviene, por cierto, históricamente de cuando se utilizaban los telégrafos.
en donde la guerra civil se comunicaban con telégrafos y en cualquier momento cortaban el cable y se acababa la comunicación. Entonces dicen, esta es la información esencial, transmítala de una vez, y después de que transmita la información esencial, entonces se proveía un poquito más de contexto en esperanzas de que no cortaran el cable. De ahí nace esto. Entonces, mirando, por ejemplo, el contexto de cómo contamos estas historias, volviendo entonces en esa superposición que estábamos hablando, es identificar qué es noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia tiene que tener un elemento, tiene que ser importante, tiene que ser relevante y tiene que tener un interés, tiene que ser interesante. Si no es interesante, no vas a retener a la audiencia. Si no es importante, ¿para qué carajos hace una nota acerca de eso? Y si no es relevante, ni hablemos. Entonces, cuando tenemos esa superposición de importante, interesante y relevante, ahí es cuando identificamos qué es una noticia. Y entre eso, si estamos hablando, por ejemplo, de Quito, ¿cuál sería una nota, ya sea del clima o del tiempo? Si hablamos del clima, que va a llover más. Y entonces, ¿qué significa eso? Estamos rodeados de montañas, tenemos la infraestructura. Esa es una nota importante. ¿Qué tipo de persona estaría interesado? ¿Cómo se ve afectada? Pero este tipo de notas no tienen que necesariamente ser de clima o de tiempo. Puede ser de todas esas cosas que afectan la sostenibilidad a nivel mundial. En este caso, vamos a ver solamente 20 segunditos acerca de las 1000 vidas del vidrio y la importancia del vidrio. Visitamos una planta de reciclaje de vidrio, donde le diremos qué hace con el vidrio que usted tira. SMI recicla botellas. Esta está ubicada en Atlanta, ¿no? Recicla el claro, recicla el café y recicla el verde. El claro y el café lo reciclamos y lo mandamos para hacer botella otra vez, y el verde lo usamos para insulación. El primer paso en el proceso se da aquí. Reciben los campos. ¿A quién le gustaría seguir viendo la nota? Ok, porque si yo no le doy razones a usted para ver, entonces ¿para qué pongo la nota primero? ¿Sí? Visitamos yo tengo que, eso se llama, yo tengo que tener un anzuelo. Donde le diremos y decirle, qué hace tengo con uno marrón, uno verde, uno blanco, uno oscuro. Tiene que ser interesante, tiene uno, pero es que el periodismo no es entretenimiento. Por supuesto que es entretenimiento. Usted tiene que poder entretener, pero de una manera educativa. Si yo no soy capaz de entretener, de enganchar y de retener la atención, entonces ¿para qué carajo soy periodista? Entonces, si yo solamente me encargo de entregar la información y dicen, no, ahí está toda la información, consúmala. Pero si es que esa vaina me la da Google. Yo necesito es que me humanice, me cuente una historia que realmente le interesa a uno, teniendo todos los elementos que ya discutimos. Gracias, profesor. Y bueno, y aquí entra el tema de que los invitamos todos que vayan a ver el documental después a las 10 en el auditorio grande, es cómo colaboramos, cómo conseguimos a esa persona, o cómo conseguimos el tema, o cómo hacemos esa coalición donde todos puedan poner un poquito de recursos, porque la verdad es que nosotros somos de Weather Channel, pero nosotros lanzamos 1 año y medio atrás. Nosotros estamos siendo unos bebés que están gateando para poder pararse y caminar y después correr. Entonces, los recursos de nosotros, a pesar de que somos una empresa grande, son limitados. ¿Qué pasa? Que yo me estoy encontrando con la misma situación dentro de las universidades, dentro de las instituciones, que también tienen algo, pero es limitado. Cuando todos reunimos entonces esas necesidades y esos recursos, entonces viene la posibilidad de la colaboración. ¿Y qué es necesario? Necesario es el compromiso, primero que nada el compromiso entre las personas que se vayan a reunir, y la confianza, la afinidad que haya. Es decir, probablemente yo no puedo irme a reunir con un medio que esté contaminando el ambiente porque va en contra de mis intereses, ¿cierto? Entonces, eso lo tengo que tener tener presente. ¿Quiénes están involucrados? Agencias gubernamentales sin fines de lucro, comerciales, evaluar los conflictos de intereses que hay entre las diferentes agencias. Experiencia en los temas vistos. En este caso tenemos al profesor con la experiencia en investigación en datos, al profesor con experiencia en estudios de medios, las vías legales. ¿Qué cosas hay en medio? Recordemos que trabajando en los medios tenemos cosas de derechos reservados, videos, contenidos, todo ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo cuando hay data, si la data la originó alguien,
eso tiene que tener un crédito. Hay agencias que exigen que haya un papel legal de por medio. ¿Qué tipo de requisitos legales tiene la institución en la que tú trabajas? Si tenemos que tener licencia, si se le van a dar licencia a las entidades para que también utilicen ese contenido. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y pues obviamente una planificación clara y la ejecución del proyecto ya cronometrado, algo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque otro factor del que no se habla y que vamos a tener oportunidad más adelante de hablar de esto es cuando se reúnen personas de diferentes intereses a trabajar juntas, cada uno habla para su lado. Entonces, el proceso de llevar a todos a la misma visión es un proceso involucrado, es fuerte porque involucra personalidades e intereses. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. La oportunidad, bueno, estábamos hablando de ellos, tienen buscar historias que tengan que ver con medio ambiente, cambio climático, el tiempo, la justicia ambiental. Pero, ¿cómo encuentro estos temas? Hablando con los expertos, y ahorita le voy a pasar la batuta para que cada uno construya en esto, buscar temas suprimidos por los medios en general. ¿Y por qué digo esto? Porque tradicionalmente el medio allá afuera, cuando habla de esto, como no lo ve atractivo, otra vez, porque no hay información, la gente no lo busca y es un ciclo, entonces no me va a producir los ratings o los números o lo que yo estoy esperando tal vez en mi mente, porque nosotros somos fiel evidencia de que sí produce interés, pero entonces deciden no llevarlo, deciden sacarlo. Entonces ahí es donde entramos nosotros con el interés. Temas no populares por la falta de visuales o información. Si hubo un deslave, bueno, metámonos en la calle donde hubo el deslave. Veamos qué perdió la gente. Perdieron la cama, perdieron el televisor, perdieron un familiar. Metámonos ahí donde está ocurriendo esto. Temas en tendencia entre comunidades pequeñas. No tenemos que ir a hablar de Japón ni de Francia. Podemos hablar de esa esquina. Temas de vulnerabilidad, riesgo, pobreza, infraestructuras a causa del cambio climático. Entonces tienen una población, tal vez tengan un vecindario donde se inunda cada rato o algo pasa cada rato o está a punto de caerse. Ese tipo de temas son los que nosotros debemos buscar y llevarlos, porque cuando humanizamos otra vez y damos la emoción, entonces existe y se crea el interés. Creo que algo fundamental puede sonar básico, pero no tenemos, pero es un gran problema en Latinoamérica y por favor, si estoy en contrario o estoy equivocado, perdón, corríjame porque quisiera estar equivocado. La envidia, ¿sí? La envidia a todos los niveles. Creo que si iniciamos estos proyectos en colaboración en Latinoamérica y queremos que avancen, debemos dejar de un lado los temores, las inseguridades, la envidia. Todo suma, todos aportan. Es un tema cultural, ¿sí? Recuerdo a un profesor que invitamos en mi universidad, llegó y me dijo, profe, ¿será que puedo ir a visitar a otro profesor en otra universidad? Y yo me dije, pero ¿por qué me está pidiendo permiso? No, pues es que como ustedes me invitaron y me asumieron algunos costos, pues ve y ojalá consigas convenios, sí, pero sabemos, por ejemplo, en investigación que eso se presenta, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Necesitamos ir poco a poco cambiando ese chip y saber que todos sumamos, que todos podemos colaborar. Fundamental esto que estamos haciendo, las redes, ¿no? La construcción de redes. Sé que el pensamiento ha ido cambiando, lo hemos ido cambiando a todos los niveles y creo que es fundamental en temas de cooperación. Y finalmente, el tema muy importante y por ejemplo, en investigación nos sucede, a veces somos muy rígidos cuando tenemos un objetivo. Es decir, para nosotros es la pregunta de investigación que queremos resolver. Para ustedes puede ser el objetivo de un reportaje, pero no saben ese reportaje más allá de dónde pueden ir o a dónde van a terminar llegando. Entonces no podemos cerrarnos totalmente con ese objetivo, porque al ir sumando en esa cooperación vienen nuevas ideas, no podemos ser tan rígidos. Y de una u otra manera sucedió, ¿no? Sucedió con este reportaje, porque The Weather Channel aparece en un momento donde nosotros íbamos por una dirección para la difusión.
Y cuando aparece The Weather Channel, no nos cerramos a esa idea que traíamos de cómo queríamos difundirlo, y lo que hicimos fue ganar inmensamente con la participación de The Weather Channel, y era lo que nos hacía falta, ¿no? Los datos, la interacción, en fin. Entonces, ese sería mi aporte. Sí, dime. Es muy importante implicar también en la audiencia, y sabemos que precisamente en el tiempo muchas de las personas aportan información de todo tipo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se verifica la información que aportan las audiencias para después difundirlas? ¿Y qué acuerdos tenéis? ¿Ponéis su procedencia, de quién es, etcétera, ¿no? Eso sería. Por ejemplo, si tú me mandas un video que está lloviendo ahora en Quito, yo no me lo voy a creer, que es de hoy, porque no está lloviendo. Cuando nos llegan videos o vemos videos en las redes, primero tenemos que saber cuándo se tomó ese video. Hoy muchas redes tienen metadata, puedes con las coordenadas localizarlo. Y si no, mirar los mapas. Si te llega un video de una lluvia en Miami y ese día ves en el radar que ha estado seco, pues no será del día, por mucho que me diga la persona que es del día. Siempre hay tienes que analizar, tienes que dudar de todo, de cualquier, incluso del cielo despejado. Y se verifica, ya lo usamos. Si no, Ramón, no sé qué. Y es la forma más sencilla. Otras fuentes que también te puedan verificar. Sí, eso ya es el radar, el satélite, es lo que nos permite saber. Luego está el tema de las redes sociales. ¿Cuántos de vosotros os habéis perdido horas en Instagram moviendo el dedo, en TikTok? Claro, allí hay mucha información. Lo que esa información sea verídica o no es un trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros antes de republicarla, en este caso, o redifuimos la información, vemos lo que es tendencia, vemos lo que es trending, y lo que hacemos es analizar si es verdad o no, y luego lo contamos. ¿Cuántas veces no habéis visto que habrá un eclipse que va a terminar el mundo, o que la luna de sangre y van a llorar los animales? No, no, eso se tiene que verificar, son cosas que se hacen muy virales, o no mires la luna porque es la luna de sangre. La luna de sangre es un simple eclipse de luna, se puede ver sin problema, pero es toda esa información que está en las redes y que muchos no vemos en la tele o en los medios tradicionales porque tienen un tiempo muy limitado. Pero The Weather Channel, que somos 24/7 todos los días del año, y en las redes sociales podemos ir verificando toda esa información. Pero todo se tiene que verificar y simplemente eso es lo que hacemos. Si quieres añadir algo. No, yo no voy a agregar. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo lo que hemos aprendido durante una hora en práctica. Vamos a trabajar en grupos. Vamos a dividirnos en grupos. Bueno, yo había puesto grupos de 5, pero creo que está orgánico que nos podamos reunir en grupos de mesas, ¿no? Cada mesa es un grupo. Entonces podemos hacer eso así. Lo que vamos a hacer es, y está escrito aquí, por si acaso, seleccionen un tema en alguna región de interés relacionado al tiempo, el clima o el medio ambiente, y el trabajo será expuesto oralmente al final. En este tema lo que vamos a hacer es que una vez que se identifiquen, vamos a escribir 2 ángulos diferentes al respecto. Y esos 2 ángulos, para cada ángulo van a identificar quién es la audiencia a la que le están dirigiendo este tipo de información, qué tipo de formato se va a implementar, si es para radio, para televisión, para digital, dónde lo van a poner, hechos relevantes del medio ambiente de esta región de la que están seleccionando, estructura social y económica, si hay alguna vulnerabilidad dentro de esa estructura que identifiquen, impactos a largo y corto plazo, qué entidades están o deberían estar involucradas, posibles fuentes de información, eso sea entrevistas con personajes públicos, entrevistas con una persona que le esté afectando, una entrevista, posibles visuales, qué tipos de videos, gráficos, etcétera, y posibles colaboradores. Una vez que terminen, vamos a pasar cada una de las mesas, ustedes escogen su presentador, quien va a exponer en nombre del equipo, y entonces vamos a ver qué historias salen de esas ideas. ¿Okay? Entonces empieza a correr el reloj. Tenemos 25 minutos. Perdón, corrección. 15 minutos. 15 minutos para terminarlo y 15 para exponerlo.
Ok, ahora sí, como dicen los profesores, los lápices abajo. Ok. Estamos. ¿Quién está listo para empezar? Si no, escogemos uno en el Zoom y para que puedan decirle al resto. Ok, ¿listo? Ok, vamos. Uno, la última mesa, dos, la última mesa, tres, y esta primera mesa, cuatro. ¿Listo? Ok. Sí. Listo. Profesora ya. Sí. Saludos, José Luis Ayala de Puerto Rico. Nosotros, pues básicamente la noticia o lo que queremos trabajar es el tema de la protección contra rayos ultravioleta. Quito, tenemos Salvador y Puerto Rico. El ángulo que lo vimos es un ángulo más hacia la prevención. Pensamos en una audiencia de niños para que los niños empiecen a cuidarse, más informativo y educativo, formato que pensamos eh, 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 hechos relevantes, pues todo lo que es el cambio de temperatura y las alertas de radiación ultravioleta hasta las 4 de la tarde. Otras cosas que vimos, los impactos a corto y largo plazo, qué entidades podrían estar involucradas, podrían ser departamentos de salud, hospitales, obviamente la parte gubernamental. Posible fuente de información, dermatólogos y expertos en la salud, posible porque se quemó hablándole a los niños de la importancia y tal. Entonces, pues eso serían los colaboradores. Sería todo. Muy bien. Oh, qué bien, qué bien. Con visuales y todo. Perfecto, perfecto. Equipo 2, ¿listo? Bravo, bravo. Buen teamwork. Muy buen trabajo en equipo. Nosotros en el equipo que estamos, que conformamos la zona costanera de la provincia de La Suay, que es una provincia del sur del Ecuador, que tiene una zona que es baja. En general es alto como en Quito, pero tiene una zona baja que es muy afectada por temas inundaciones, lluvias y otros tipos de problemas cuando viene este tipo de fenómeno. El fenómeno del niño no es la primera vez que viene, ya viene varias veces y siempre hace afectaciones en este lugar, entonces habría que tomarlo en cuenta. Los ángulos son, no sé si al final entendimos bien, el sector productivo y el sector social son dos puntos que siempre se encuentran, pues es un sector muy productivo, pero a la vez es un sector con muchas carencias económicas y de hecho estábamos viendo, según las estadísticas del 2010, que ya están desactualizadas, pero había un 82,85% de pobreza en en los cantones bajos de la provincia. La audiencia sería justamente, pues, quisiéramos trabajar con el- con los pequeñas empresas que ya suelen tener y las familias para que, justo como hablaban por aquí, mi compañera decía que cuando un niño sabe las cosas va y mete la información en las casas también. El formato, debido a que estas zonas también no tienen mucha conectividad ni con internet, hay muchas zonas que no tienen acceso a internet, ni siquiera señal de datos, entonces la radio podría ser una buena forma de llevar la información allá todavía. Eh, Tener personajes también, personajes como para poder complementar
a la información para que también llegue justamente a los niños y a las familias que habíamos dicho que quisiéramos llegar. Los hechos relevantes, hay antecedentes de pérdida de vivienda, deslizamientos, 2017 nomás estábamos viendo, 2018, todos los años ahí pasa esto, entonces es algo recurrente, de lo cual no se ha tomado muchos correctivos. La estructura social del lugar, como les decía, pobreza extrema, expansión de viviendas en zonas de riesgo, poca planificación, y bueno, son una lista larga los digo ahorita, no voy a terminar nunca. Los impactos, quisiéramos que a corto plazo la gente informada genere conciencia sobre la emergencia que ya está aquí. De hecho, creo que el otro mes comienza, o este mes ya debería estar comenzando los efectos del fenómeno del Niño. No sabemos si toda la gente sabe qué hacer, a pesar de que es algo recurrente y sabemos que no estamos seguros, pues siempre hay los mismos efectos. O sea, no ha habido algún correctivo. Y a largo plazo sería bueno que se genere una cultura ante estos desastres naturales, por lo menos en estas zonas que son complejas. Los colaboradores, sin duda, las entidades públicas, municipios, prefecturas y privadas también, pues esta es una zona muy rica en generación de riquezas, sin embargo, muy pobre en cuanto a la gente. Y, ay, Dios mío, me faltan algunas cosas más. Estamos larguísimos, todavía me quedo. Sí. Pero me encantó el momento que sacas a relucir que hay un problema de conectividad y movernos en base a esa necesidad. Eso es sumamente importante. Muchas gracias, muchas gracias. El equipo, ok, entonces ya lo que le quedan son 4 minutos. Lo que vamos a hacer es que el equipo 3 y 2 no tienen que leer todas las preguntas, pero sí un breve resumen de lo que encontraron. ¿Sí? Ya lo que terminé. Si se van dando cuenta, cada una de esas historias es una historia que ustedes pueden trabajar con The Weather Channel, ¿verdad? Si nos organizamos bien. Bueno, muy buenos días con todos. Nosotros hemos escogido pues la contaminación petrolera y su impacto en Amazonía, en este caso aquí en el Ecuador. Nosotros venimos en representación del CONGOPE, somos del gobierno provincial de Orellana y en base a nuestra situación del territorio vamos a exponer pues las siguientes preguntas. La audiencia serían todos los ecuatorianos y específicamente serían las familias y agricultores de las provincias amazónicas de acá de nuestro país. El tipo de formato que vamos a implementar, pues son todos los mecanismos como radio, TV, medios digitales. La información relevante del medio de esta región, pues son todas las contaminaciones que se han venido realizando en todos los años que han venido realizándose, valga la redundancia, de la explotación de todos los pozos petroleros que están en la mayoría concentrados en la provincia de Orellana y en Sucumbíos. La contaminación del agua, en este caso con la minería ilegal, que se ha ocasionado también, los mecheros que están ubicados muy cerca de todas las poblaciones, también lo que ha ocasionado que en estos sectores somos una de las provincias con mayor índice de cáncer debido a esta contaminación. En estructura social y económica, pues tenemos a todos los grupos de atención prioritaria, en este caso los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores que generalmente están ubicadas en estas poblaciones rurales de estas provincias amazónicas. Uno de los también daños económicos que se ocasionan, pues debido a esto, es la disminución de la producción agrícola, ya que en estas partes rurales generalmente son sectores productivos, agrícolas y ganaderos. Los impactos a corto y a largo plazo, en este caso, serían las enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, enfermedades catastróficas, en este caso como el cáncer, debido a la contaminación que se ocasiona por el riego de estos crudos, de estos metales pesados en el agua, que son consumidos por toda la población, es decir, toda las provincias amazónicas que tienen explotación de estos pozos petroleros. A corto plazo. Gracias por compartirlo, pero se nos está acabando el tiempo. Muy bien. Algo que me llama mucho la atención es que es un tema súper
amplio. Entonces ahí entra lo que estaba hablando el profesor Julián, que debemos buscar cómo acortar esa historia, cómo enfocar esa historia para poder contarla bien y de ahí que salgan los demás, el resto de la historia. Bueno, Un minutito. voy a tratar de ser muy rápida, qué pena. Bueno, nosotros escogimos un proyecto que estamos desarrollando en Colombia, como el CIAT. Este proyecto tiene énfasis en cambio climático. Queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático. Esto lo vamos a hacer con todo el tema de secuestro de carbono que se emite y que digamos que la solución que estamos proponiendo está relacionada con ese secuestro en los pastos. Entonces tenemos un proyecto en Bichada, uno de los departamentos más olvidados y empobrecidos del país. Este proyecto es de ganadería sostenible precisamente. Los datos más relevantes es que estos gases han contaminado más de 5.500 cabezas de ganado. Entonces el secreto está en el pasto. Todos los forrajes o pastos entierran carbono que absorben de la superficie, pero la profundidad lo cambia todo. Las raíces de la pastura nativa bichada apenas superan centímetros. Estos son datos curiosos que les quiero compartir para que sepan que a nosotros tener mejores pastos, pues estamos contribuyendo a esos gases de efecto invernadero. La audiencia pues, principal son los ganaderos y los pequeños agricultores, nuestros socios del Ministerio de Agricultura de Colombia, una universidad de Estados Unidos, bueno, etcétera. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, ¿verdad?, por la oportunidad de estar con nosotros, de haberse quedado con nosotros y experimentar todo lo que enseñamos durante el día. Ahorita seguimos, de hecho estamos un par de minutos tarde a la presentación en el auditorio principal donde vamos a mostrar todo el documental. Gracias.